Hola, gracias por seguirme en mi canal. En el cálculo diferencial, cuando trabajamos con derivada, cuando tenemos que hallar la derivada de una función, nos podemos encontrar con lo que en los textos se llama una derivada implícita. Quiero en este video mostrarte qué es y cómo se halla la derivada implícita de una función. Bien, antes de hacer la derivada como tal y demostrarte qué es una derivada implícita, quiero considerar los dos tipos de funciones que he escrito aquí. Veamos la función que he escrito aquí a la derecha. La función que he escrito a la derecha nos dice y igual a 3x² sobre 2 por e a la x. Y a la izquierda tenemos escrita la función y² e a la 2x más xy² igual a 1. ¿Qué se puede notar de diferente entre esas dos funciones? Hay un hecho que es particularmente relevante si nosotros comparamos esas dos funciones. Si nosotros vemos la función de la derecha, lo que nosotros tenemos es que la variable y está despejada, de tal modo que todo lo que está a la derecha del signo de igualdad depende exclusivamente de x. Sin embargo, si vemos la función que tenemos escrita aquí a la izquierda, lo que vemos es que la variable y no está despejada. Aparecen y en varios términos de esa expresión que está ahí. Cuando en matemáticas nosotros tenemos una expresión como esta que está aquí a la derecha, a eso se le llama una función, vamos a escribirlo bien, una función explícita. Así se le llama a una función donde la variable y está despejada. Y si nos piden hallar la derivada de esa función que está ahí, pues simplemente escribimos derivada de y respecto de x igual a lo que nos dé la derivada del término que está a la derecha, que depende exclusivamente de x. La pregunta es, ¿cómo le hacemos si la variable y no está despejada? Bueno, primero señalar que a esto que está aquí es a lo que en matemáticas llamamos una función implícita. Una función, reitero, como se ve aquí, donde la variable y no está despejada. ¿Qué podemos hacer si se nos pide hallar la derivada de una función como esa que está ahí? Hay dos cosas que podemos hacer. La primera es intentar despejar la variable y para escribirla de una manera como una función explícita y derivar como sabemos normalmente. Sin embargo, hay muchos casos donde la función que tenemos aquí, la y está elevada a ciertos exponentes, o bien en el argumento de alguna función trascendente, que intentar despejarla es una tarea matemática muy complicada. De hecho, aquí, por ejemplo, en esa expresión que está ahí, donde la y viene un término al cuadrado, en otro término aparece al cubo, intentar hacer un despeje de la y ahí es una tarea realmente muy complicada de hacer. Entonces, la idea de despejar la variable y no es en general adecuada en muchas funciones. Y tenemos entonces que aprender una manera distinta de hacer la derivada, que es justamente lo que se llama una derivada implícita. Ahí es donde se aplica, donde la y viene en varios términos y despejarla es una tarea engorrosa. Ahora, ¿cómo se hace entonces una derivada implícita? Eso es lo que te voy a mostrar aquí y justamente voy a utilizar ese ejemplo de esa función implícita que tenemos ahí. Voy a borrar esta, no me interesa, la escribí para poder explicar que era una función implícita y que era una función explícita. Bien, vamos entonces a concentrarnos en la función que tenemos aquí y voy a explicarte paso a paso, al ir resolviendo esta derivada, cómo se hace. Es importante señalar como una anotación, quiero hacer un pequeño paréntesis ahí, que cuando nosotros representamos la derivada de y respecto de x, nosotros podemos escribirla en la forma derivada y respecto de x, así de esa manera, o podemos escribir y'. Si nosotros vemos y' o vemos esto, representa exactamente lo mismo. ¿Por qué lo menciono? Porque algunos textos
Cuando utilizan el procedimiento de derivación implícita, algunos lo representan la derivada de y respecto de x como y', otros lo representan explícitamente de esa forma. De cualquier manera que lo veas, representará lo mismo. Bien, dicho eso, ¿qué tenemos que hacer si queremos hallar la derivada implícita de una función? El paso 1, lo primero que vamos a hacer, ya dije, no vamos a intentar despejar, muchas veces no es conveniente hacerlo, es derivar término a término. Vamos a escribirlo aquí porque es relevante que lo tengamos en cuenta. Es decir, a nosotros se nos pide hallar la derivada de y respecto de x. A eso es lo que queremos hacer aquí. Hallar la derivada de y respecto de x. Queremos encontrar eso. Entonces, no vamos a despejar, vamos a derivar término a término cada una de esas expresiones que están ahí. Entonces, vamos a ver el primer caso. En este término que tenemos ahí, nosotros tenemos un producto de dos funciones, porque tenemos y tenemos x. Entonces ese primer término lo derivamos como se deriva un producto. Entonces va a ser la primera, que es y cuadrado, por la derivada de la segunda, de e a la 2x. Y la derivada de e a la 2x es la función por el logaritmo natural de la base, que es 1, por la derivada del exponente, que es 2. Ahí tenemos la primera, y cuadrado, por la derivada de la segunda, más la segunda, que es e a la 2x, por la derivada de la primera. Y la derivada de la primera va a ser, como es una potencia, es igual al exponente por la base elevada al exponente disminuido en 1 por la derivada de la base, por la derivada de y respecto de x, que la dejo así planteada de esa manera. Reitero, algunos libros aquí es probable que te escriban y'. Es exactamente lo mismo. Bien, ahí hemos derivado el primer término, ese que está ahí. Ahora vamos a derivar el segundo, que también es un producto. Entonces, más la primera, que es x, por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda es una potencia, entonces igual al exponente por la base elevada al exponente disminuido en 1 por la derivada de la base, por la derivada de y respecto de x, que se deja así de esa manera. Más la segunda, que es y al cubo, por la derivada de la primera, pero la derivada de x respecto de x es 1. Entonces así queda igual y derivamos todo. La derivada del miembro de la derecha, como es una constante, me da 0. Eso es el primer paso, derivar término a término. Y donde me aparezca la derivada de y respecto de x, la dejo planteada, derivada de y respecto de x o y'. Una vez que he derivado término a término, mi segundo paso que debo plantear aquí es despejar la derivada de y respecto de x. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo se despeja? Todo lo que tenga derivada de y respecto de x lo mando a la izquierda, factorizo, simplifico, todo lo que tenga que hacer ahí. Entonces, este término tiene derivada de y respecto de x. Lo dejamos aquí a la izquierda. Entonces me queda 2y e a la 2x por la derivada de y respecto de x. Es este que está aquí. Este también tiene derivada de y respecto de x. Entonces se queda aquí de este lado. Entonces más 3xy cuadrado derivada de y respecto de x. Y todo lo demás lo mando al otro lado. Entonces este término va para el otro lado. Está positivo, queda negativo. Entonces menos 2y cuadrado e a la 2x. Y este que está positivo también va al otro lado. Menos y al cubo. De esa manera. Y ahora lo que tengo que hacer es factorizar la derivada de y respecto de x. Si yo factorizo, entonces me queda que la derivada de y respecto de x es factor de 2y e a la 2x más 3xy cuadrado, de esa manera, y eso va a ser igual a menos 2y cuadrado e a la 2x
menos y al cubo, de esa forma. Nótese que tenemos y en todos los términos, podemos por tanto eliminarla. Entonces esta y de acá la podemos eliminar, aquí podemos eliminar una, aquí podemos eliminar una y aquí podemos eliminar una, quedando un cuadrado aquí. Y por tanto, ya que tengo eso, despejo la derivada de y respecto de que este factor va dividiendo. Y me queda entonces que la derivada de y respecto de x la puedo escribir como menos, voy a factorizar un menos, lo pongo delante, entonces aquí voy a tener 2y a la 2x menos, perdón, más, porque el menos lo factoricé, y cuadrado. Y esto va a dividir, entonces me queda 2e a la 2x más 3xy, más 3xy, de esa manera. Y eso que está ahí es la derivada. Nótese cómo hemos podido hacer la derivada de esa función implícita. Hemos derivado término a término, donde me quedaba la derivada de y respecto de x, la dejamos indicada. Luego lo que tenemos que hacer es despejar esa derivada de y respecto de x, simplificar, y al final llegamos a la derivada. Nótese que al derivar una función implícita, en la derivada también me quedan términos de x y y en todos los términos que tengo a la derecha, o en la generalidad de los términos que están a la derecha. Pero bien, lo importante aquí es entender que cuando tenemos una función implícita, hay una manera de hacer la derivada, que es esta que te he mostrado aquí, que se llama derivación implícita, que implica que yo derive la función tal cual me ha sido dada sin despejar la y. Al final, después despejo derivada de y respecto de x y he llegado al resultado. Esta es la derivada implícita de esa función que nos han dado ahí. Un procedimiento que vale la pena aprender, que tenemos que aprender en nuestros cursos de cálculo diferencial, porque habrán muchas funciones que nos vamos a encontrar en cálculo y en muchas aplicaciones donde no va a ser posible despejar a nuestra variable dependiente. ¿Cómo hacemos la derivada? Como te lo he mostrado aquí. Espero pues que si cursas la materia de cálculo diferencial, este procedimiento, que reitero, tendrás que aprender, pues este procedimiento que te he mostrado aquí te haya sido suficientemente claro. Ojalá que el video te haya gustado. Si es así, te invito a que le des like y sobre todo te invito a que me sigas, a que te suscribas a mi canal Modesto Fismat, donde puedes ya encontrar cerca de 300 videos sobre diversos temas de física y matemáticas.